Hay lugares escondidos en los rincones remotos de este mundo, en los que a veces la inmensa belleza natural parece estar ocultando algo más que su belleza. Sí, amigos, algo más allá de nuestro alcance, de nuestro comprendimiento, muy difícil de entender. En esta investigación de campo de este 2020, nos dirigimos directamente a la zona volcánica llamada Cascade Arc, en el norte de California, Oregon y Washington. Nos dimos cuenta que realmente los avistamientos ovni en ese lugar son el pan de cada día, según los lugareños y los nativos. Está ubicado en el cráter de un volcán en la cima del monte Mazama, un lugar muy misterioso que así lo consideran muchas de las tribus que han vivido durante varios y más bien muchos siglos alrededor de esos inmensos y muy oscuros bosques. Créame que es algo tan hermoso, tan grandioso, pero igualmente misterioso y enigmático. Estos bosques, lagos y montañas del monte Mazama son unas maravillas de la naturaleza que capturan simultáneamente nuestra imaginación y exudan historias de misterio y de lo inexplicable, que a menudo se mezclan con un miedo siniestro y quizás muy apegado a lo sobrenatural. En esos lugares sentimos que hay algo muy amenazante y desagradable, pero nadie sabe exactamente qué podría ser la raíz de todo eso. Muchas veces nuestros propios sentidos se ven algo desorientados por la grandeza y la belleza de esas ubicaciones hermosas. Uno de esos lugares misteriosos es sin duda el Crater Lake, que está ubicado ahí en el monte Mazama, en el estado de Oregon. Este lago está envuelto entre algunas de las bellezas naturales más hermosas de este país, pero también es un lugar que durante mucho tiempo ha estado inmenso en leyendas oscuras y emana una larga lista de una gran variedad de casos de alta extrañeza, que van desde misteriosas desapariciones, muertes inexplicables, hasta extrañas criaturas fantasmales, ovnis y otros más fenómenos espeluznantes e inexplicables. La región del Parque Nacional Crater Lake, ubicada en el condado de Klamath, dentro de la majestuosa cordillera de las Cascades, en el suroeste del muy hermoso y boscoso estado de Oregon, en los Estados Unidos, no es un lugar donde uno podría esperar encontrar una ubicación tan supuestamente malévola y malvada como el propio Crater Lake. Aquí, amigos, la tierra está dominada por extensas vistas de bosques, pero muy intensos e impresionantemente hermosos, campos de flores silvestres, prados tranquilos y altísimos acantilados con sus picos muy nevados, además con un aire de lo más limpio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, según los que saben. El Crater Lake está sentado dentro de todo este esplendor natural, ubicado entre acantilados que alcanzan los 7,000 y 8,000 pies, 2,100 a 2,400 metros, además con un cielo azul y nubes blancas, contrastando con el verde de su gran vegetación a su alrededor. La superficie de su lago es tan plácida y clara que es casi como si fuera un espejo en el cual se reflejan las nubes que parecen arremolinarse sobre el lago. Este impresionante lago es un cráter volcánico y cubre 21 millas cuadradas, 54 kilómetros cuadrados, con aguas intensamente azules que se sumergen a profundidades de hasta 1,949 pies, o sea, 594 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo de los Estados Unidos y el tercero más profundo de todo el mundo, basado en la profundidad media, tan profundo que se rumoreaba que no tenía fondo. Crater Lake es un lago caldera, sentado en el volcán inactivo del monte Mazama, que formó el lago durante su última erupción en el 5700 a.C. Fue el remanente de un violento cataclismo natural
Amigos, en junio de 1853, John Wesley Hillman se convirtió en el primer hombre blanco en ver el lago. Vio que era tan hermoso y fascinante con su agua azul que lo llamó Lago Azul Profundo. Hubo otras expediciones, siempre dejando asombrados a todo aquel que lo veía. Algunos lo llamaron Lago Azul, otros lo llamaron el Lago Majestuoso, Majestic Lake. Sin embargo, aunque este fue el primer registro del Crater Lake por parte de personas ajenas a los nativos americanos Klamath de la región, los que conocían muy bien el lago y saben que es un lugar muy sagrado para ellos, que desde hace tiempo tiene un lugar muy destacado dentro de su folclore y sus leyendas. Según una de esas leyendas, es la misma creación del Crater Lake, que ellos consideran que fue el resultado de una batalla épica y muy agresiva entre dos espíritus poderosos que residían en esta zona volcánica del monte Mazama y el monte Shasta. En la leyenda, Lao, quien era el gran espíritu maligno del inframundo, vivió en el monte Mazama y era enemigo mortal de Skell, que era el gran espíritu benevolente de este mundo superior, y vivía en el monte Shasta. Los dos habían tenido muchos altercados antes, pero durante una confrontación particularmente violenta, los dos grandes dioses causaron que la tierra temblara y se rompiera, mientras se arrojaban fuego y rocas con mucha furia, quemando la tierra y el cielo con un fuego negro de cenizas y humo. Esta batalla se expandiría por la tierra durante días antes de que finalmente Skell derrotó a Lao y destruyó el espíritu malvado del mundo inferior, derrumbando el monte Mazama y así encarcelando al dios malvado Lao en ese lugar por toda la eternidad. A partir de entonces lo cubrió con bastante agua azul. Los nativos americanos Klamath ven el lago como una especie de puerta o cruce de caminos entre la oscuridad del mundo inferior, que es más o menos su versión del infierno, y la luz de lo superior de nuestro mundo. Según la leyenda, solo la cabeza del Lao permanece visible, como la isla del lago, conocida también como la isla Wizard, y se dice que un espíritu vengativo aún habita en esa parte de tierra. De hecho, amigos, la isla Wizard fue vista como un lugar donde las almas malvadas fueron desterradas, y estas almas malditas tomaron la forma de salamandras aladas parecidas a los dragones, que merodeaban y atormentaban la isla. Los Klamath también creían que no era prudente mirar demasiado tiempo la superficie del lago, ya que se pensaba que cautivaba y atrapaba a las personas, así como también canalizaba hacia las personas gran pena, dolor y temor a todos aquellos que lo miraban, y que después de quedar atrapada en su visión eran incapaces de mirar hacia otro lado, atrayéndolos hacia su propia muerte. Este es quizás el origen de uno de los nombres dados por los nativos para este lago, ya que ellos lo llaman el lago perdido. Otras tribus locales, como los Modoc, creían que el lago era un lugar muy maldito. Tiene una maldad encontrada y ellos, los Modoc, lo evitaban a toda costa, diciendo que estaba habitado por espíritus malévolos y de almas de los condenados. Además, que varias entidades sobrenaturales acechaban en la oscuridad de sus bosques circundantes. Amigos, después de ver tantas tragedias que pude descubrir en este hermoso pero muy enigmático lugar, les puedo dar la razón a todas estas leyendas de estas grandes tribus nativoamericanas, porque el área no tardó mucho en darles la razón y reunir su parte para también reunir su tradición y los misterios entre los primeros colonos. Y de hecho, el primer descubrimiento accidental de Crater Lake por parte de un humano no nativo americano se relacionó directamente con una de esas leyendas. En 1853, 3 exploradores blancos con los nombres de John Wesley Hillman, Henry Whipple y también Isaac Skeeter se adentraron
en lo profundo del bosque para buscar a un minero que había desaparecido. Un hombre que recibió el sobrenombre de Setem Up y que tenía una inclinación por venir siempre al pueblo cargado de oro de una fuente muy secreta dentro del bosque. Desafortunadamente solo tenían ideas vagas de dónde podría estar la cabaña de este minero, así que cuando se metieron entre los profundos bosques inexplorados del monte Mazama, se perdieron un poco. El grupo se separó para cubrir más terreno, y fue durante este tiempo que se descubrió el cráter Lake. Después de buscar en el área cualquier signo de la cabaña perdida de este minero, la parte del grupo liderado por Isaac Skeeter se encontró con su compañero Hillman, el cual le afirmó que había encontrado la cabaña y que contenía un alijo de oro y un mapa de las minas. Mientras el grupo se dirigía hacia la cabaña, se dice que el caballo de Hillman perdió el equilibrio y tanto él como su jinete cayeron al borde de un acantilado, encontrando la muerte, junto con la ubicación de la cabaña del minero. Según la historia, el resto del grupo nunca pudo localizar esta misteriosa cabaña, y se dice que él y la mina perdida todavía están en algún lugar de por ahí. Ciertamente el oro perdido no es el único misterio, amigos, relacionado con esta área. Y de hecho, Crater Lake se ha convertido en una especie de fuente de lo extraño e inexplicable. Quizá uno de los fenómenos más llamativos asociados con el lago es la gran cantidad de desapariciones inexplicables y muertes muy extrañas que han ocurrido en sus inmediaciones desde el momento en que llegaron los primeros colonos blancos y se empezaron a documentar. Una de las primeras desapariciones en la era moderna ocurrió en 1911, cuando una de las primeras personas en fotografiar el lago, un hombre llamado B.B. Bakowski, fue a la zona para tomar fotos en invierno. Aunque estaba bien provisto y preparado para el clima invernal, incluso después de haber ido tan lejos como para establecer una cueva de nieve como un campamento seguro contra el frío y el mal tiempo. Una gran tormenta azotó el área en ese momento, y cuando la tormenta había pasado, Bakowski no se encontraba por ningún lado. Una búsqueda en el área logró encontrar el trineo del fotógrafo y una pala de nieve, aproximadamente media milla del borde del cráter, lejos del campamento que había hecho con la nieve, que era muy seguro y que lo había equipado con el expreso propósito de protegerlo de las tormentas de nieve. Pero su cuerpo nunca fue encontrado y su desaparición nunca ha sido resuelta hasta la fecha. Amigos, como verán, los fotógrafos no parecen tener mucha suerte en este lugar del Crater Lake National Park, porque probablemente una de las desapariciones más inexplicables y más extrañas de este lago es la de un fotógrafo en 1975 que venía del estado de Virginia. Su nombre era Charles McCullagh. En 1974, Charles se embarcó en una aventura y recorrió el país. Esperaba tomar un diario fotográfico. En enero de 1975, Charles se quedó en la casa de un amigo en Oregon, cerca de Eugene, durante algunas semanas, tiempo durante el cual decidió aprovechar la oportunidad para tomar algunas fotos del Crater Lake en invierno. Parecía algo normal para el intrépido aventurero y fotógrafo, por lo que su amigo no pensó en nada. Cuando Charles dijo que regresaría en unos días antes de dirigirse al profundo bosque de aquel lugar, esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Cuando pasó más de una semana y todavía no había señales de Charles, se inició una búsqueda en el bosque donde se había establecido un campamento, y rápidamente creció la alarma de la desaparición, que incluso, amigos, se tuvo que involucrar el FBI, que es muy raro. Pero los esfuerzos se vieron obstaculizados por inmensas tormentas de nieve, con más de 12 pies de profundidad. Esto sucede muy común cuando hay alguna desaparición de este tipo, según en los libros de Missing 411 de David Paulides. En la búsqueda incluyó el mismo padre de Charles, que voló desde su residencia para poder
pasar todo el verano y ayudar en los esfuerzos de búsqueda de su hijo, y también acampó en la orilla del lago. Incluso después de que la nieve se derritió, no apareció ni un solo rastro de Charles durante todo ese tiempo. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las autoridades, parecía que el bosque acababa de tragárselo. No fue sino hasta el año siguiente, en octubre de 1976, que un par de excursionistas encontraron una mochila en un cañón remoto ubicado a 12 millas de donde había acampado Charles. La llevaron a la oficina de los guardabosques. Dentro de un bolsillo lateral de la mochila se encontró un juego de llaves pertenecientes a un Volkswagen, a una combi Volkswagen, que había sido el tipo de automóvil que Charles había tenido. Los Rangers Larry Smith y Marion Jack hicieron una comparación con una fotocopia de la llave real del auto de Charles McCullers y descubrieron que era una combinación perfecta. Inmediatamente se envió una patrulla a caballo de Rangers al área donde se había encontrado la mochila, y no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran restos humanos cerca de Beebe Creek. Y aunque parecía la pieza final de esta misteriosa desaparición, las cosas, amigos, solo se volvieron más extrañas que antes, cuando el cuerpo fue examinado. Y les diré por qué. Porque allí sobre un tronco había unos pantalones, unos jeans, que parecían estar en muy buenas condiciones para el tiempo que llevaban expuestos a los elementos del tiempo. Pero no estaban la camisa, el abrigo, ni las botas por ningún otro lado. Se encontró que dentro de los calcetines que sobresalían de las piernas de los pantalones de este jeans estaban parte de los huesos y también los dedos de los pies. Y los jeans en sí mismos no contenían más que algunas piezas de las espinillas rotas. O sea que solo se encontró lo que salía del pantalón hacia afuera, de las espinillas hacia abajo, ambas, pero sin botas. Además de la rareza, estaba el hecho de que el cinturón de los pantalones se había desabrochado y tenía los botones abiertos, como si en algún momento hubiera decidido quitárselos en el frío helado. Además de los dedos de los pies y las espinillas, el resto del cuerpo simplemente se había desaparecido. Un guardabosques lo describió como si el hombre simplemente se hubiera derretido o desintegrado. Ya han sucedido, amigos, otro tipo de casos muy parecidos a este. A una poca distancia estaba la corona de una calavera y algunos pequeños fragmentos de hueso. En una meticulosa búsqueda muy exhaustiva en los alrededores, no se llegó a encontrar más rastros de los restos de Charles, con lo que la mayoría de su cuerpo sigue desaparecido hasta la fecha, al igual que toda su ropa, excepto esos jeans, y todo este caso sigue abierto hasta la actualidad. Además, no se encontró ninguna de las otras pertenencias personales de Charles, como su billetera, su cámara. Nada de eso jamás fueron encontradas. Sigue siendo un misterio cómo pudo haber salido a 12 millas de su campamento en medio de una gran tormenta. Además, ¿qué le sucedió al resto de él? ¿Y cómo su cuerpo llegó a estar en un estado tan extraño? A pesar de todo esto, las autoridades lo cerraron inmediatamente como un caso de muerte por causas naturales, según ellos. Según ellos, el cuerpo fue devastado por la vida silvestre después de la muerte. Pero ni los jeans estaban rotos y no había ningún indicio de que eso hubiera sucedido. Amigos, ha habido muchas otras desapariciones reportadas desde el área de Crater Lake. En 1971, Nick Carlino de Grand Pass, Oregon, salió con raquetas de nieve junto con su perro pastor alemán al oeste del Rim Village. Cuando el perro regresó más tarde sin su amo, se inició una búsqueda que siguió las huellas de estas raquetas de nieve del hombre hasta el borde del cráter, donde se detuvieron abruptamente y nunca se encontró rastro de este hombre. Este caso es inquietantemente similar a otro caso más reciente del 2009, cuando un hombre cuya identidad ha sido retenida no la quieren divulgar todavía. Este hombre había alquilado un par de raquetas de nieve
Luego caminó hacia el borde de la caldera y desapareció de la faz de la tierra. De nuevo, las huellas llevaron al borde del cráter y ahí desaparecieron. Las autoridades creían que había caído sobre la repisa precipitada y luego se desplomó 1000 pies por el abismo a su muerte. Sin embargo, amigos, cuando un equipo de búsqueda recorrió el área donde se esperaba que cayera, no había rastro de él o sus pertenencias. Los buscadores y buzos en botes buscaron en el fondo de ese lugar preciso del lago y nunca se encontró ninguna señal de este hombre, ni sus pertenencias, ni de las raquetas de nieve que había rentado. También en octubre de 1991, Glenn Allen McKee, de 33 años, de Brea, California, desapareció en el área y las autoridades luego encontrarían su automóvil abandonado en un estacionamiento. El auto contenía su licencia de conducir, llaves, pasaporte, dinero en efectivo, pero no había señales del mismo Mackie. Una búsqueda intensiva de 3 semanas sin ningún resultado se efectuó en ese tiempo y nada, hasta la fecha, no se sabe qué sucedió con este hombre tampoco. En otra desaparición del 2014, un hombre habló con un guardabosques y luego fue visto cerca de la pared de la caldera. El guardabosques, preocupado, fue a detener al hombre por su propia seguridad, pero después de doblar una curva y estacionarse, no pudo encontrar ninguna señal de él. Después de una búsqueda en el área, el único rastro del hombre que se pudo encontrar fue un par de gafas de sol, y ya jamás se supo de él hasta la fecha. Además de lo extraño fue que más tarde se descubrió que ese hombre le había dado al guardabosques un nombre falso. Amigos, el siguiente caso me dio mucha lástima, porque gente de muy pocos escrúpulos creía que el padre de un niño le había hecho algo a su propio hijo que padecía de autismo. Repasando la interrogación de la policía, se llegó a la conclusión de que el padre siempre dijo la verdad. El caso es este. El 14 de octubre del 2006, allí en el Crater Lake, en Oregon, Samuel Bohike, de 8 años, y su padre Kenneth se detuvieron para jugar un juego. Jugaban como al escondite. No está claro cuál tipo de juego fue exactamente, pero ya oscurecía porque era octubre y en ese tiempo anochece más temprano de lo común. Fue antes de regresar a su cabaña cerca de un lugar conocido como Diamond Lake, que ahí estuve, amigos. Es muy difícil que se haya desaparecido ahí sin que el padre lo hubiera visto. El niño Samuel vio una mancha amarilla en una colina y pensó que era oro y corrió hacia ella. Así lo dijo el padre. Kenneth, su padre, lo llamó, pero Samuel no vino, negándose a dejar de llegar a la mancha dorada. Kenneth corrió detrás de él y Samuel iba colina arriba. Kenneth dijo a las autoridades que nunca lo alcanzó, porque en ese momento que iba llegando, el niño desapareció en algún lugar de ese lugar. Amigos, según el informe, Samuel desapareció en solo un parpadeo, con su padre solo a segundos detrás de él. Tengan en cuenta que Samuel tenía puesto un abrigo de invierno azul, que sería fácilmente visible porque todo el lugar se miraba blanco. La búsqueda comenzó poco después de que Samuel fuera visto por última vez, y esta búsqueda se llevó a cabo con 200 buscadores muy profesionales, incluidos perros, helicópteros, cámaras de detección de calor. Se recorrieron 6 millas cuadradas durante una semana, centímetro a centímetro, antes de que se cancelara la búsqueda. No se encontró ningún rastro de Samuel en aquellos días, ni se ha encontrado ningún rastro del niño durante los más de 14 años que han pasado hasta la fecha, amigo. Aunque es probable que haya fallecido, porque un niño de 8 años no puede sobrevivir en ese clima. Este es otro caso muy parecido a los otros muy comentados en los libros de Missing 411. Otra cosa muy importante es que Samuel tenía autismo, como ya les dije, y el padre dijo que por eso siempre estaba muy cerca de él. Eso es otra de las coincidencias en este tipo de casos, que muchos de los niños desaparecidos en bosques y parques nacionales
habrían padecido algún tipo de discapacidad, entre ellos muchos niños que padecen de autismo. Créanme, eso es muy triste. Y aquí les dejo con las desapariciones misteriosas, porque también se sabrá de muchas muertes que se suman los muchos suicidios extraños que han ocurrido ahí en el Crater Lake. Uno de ellos, y el más famoso, casi todos los lugareños lo conocen, ocurrió en julio de 1947, cuando un visitante del parque con el nombre de señor Cornelius salió a caminar un día con su esposa. Según todos los informes, los dos estaban perfectamente felices y nada parecía fuera de lo común. Pero en un momento durante su caminata, el señor Cornelius dejó de caminar repentinamente, entregó con mucha calma a su esposa su billetera y sin decir una palabra se sentó y sin ningún tipo de emoción en su cara, se paró, se dirigió al borde del lago donde estaba un banco de nieve empinado y se tiró al agua. El hombre sobrevivió a la caída. Según solo se había lastimado una pierna, pero luego se puso de nuevo en pie, cogió hasta el borde del lago y se tiró de nuevo, y esta vez no salió más, se ahogó. Todo mientras su esposa horrorizada veía todo. La esposa y otro testigo afirmaron que el señor Cornelius entró como en una especie de aturdimiento o como que estaba en trance durante todo este incidente en el cual perdió la vida. Amigos, no todas las personas que se han caído por el borde se han suicidado, pero el lago es como si casi arrastra a la gente a un límite, comenta la gente que ha sido testiga. Entre las docenas de muertes causadas por la caída a la caldera, hay algunas que parecen ser casi imposibles, que suceden en áreas donde los guardabosques no están seguros de cómo alguien podría haberse inclinado lo suficiente como para caerse. Lugares imposibles de perder el equilibrio. Pareciera que hubieran sido arrojados por el borde. Uno de esos casos involucró a un hombre que se cayó de un balcón rocoso con vista al lago, a pesar de haber una barandilla bastante alta. Amigo, yo estuve ahí y créanme que es bien difícil de escalar esa banderilla. Está diseñada para evitar tales accidentes, pero ocurrió una vez. Algunos casos de otras caídas son realmente más extraños todavía, como cuando una pareja estacionó su automóvil cerca del borde de la caldera, estacionados solo con su freno de mano. Supuestamente este falló e inexplicablemente el automóvil cayó hacia el borde junto con la pareja dentro y su perro mascota. Aunque el perro de la pareja escapó por el techo solar, el automóvil y sus dos ocupantes se estrellaron fatalmente contra el fondo irregular de la caldera. En otro caso misterioso sucedió en el verano de 1956, cuando otro fotógrafo cayó muerto mientras intentaba fotografiar un supuesto barco fantasma que supuestamente estaba presenciando en ese momento, según los testigos, sobre las aguas de este hermoso lago. A pesar de las numerosas señales de advertencia y cercas, la caldera aún cobra varias vidas al año por personas que caen a una muerte segura hacia ese profundo lago. Todo esto podrían ser simplemente accidentes y casos de personas que intentan obtener una mejor vista o una mejor fotografía. Pero el número inquietante de estos incidentes ciertamente parece ser muy siniestro y recuerda las leyendas nativas de las tribus Klamath del supuesto hábito del lago de tragarse personas en sus frías y muy profundas aguas. Aún más aterradoras y espectaculares son las muertes de las que parece que el lago casi se alimenta, que no provienen de la tierra ni de sus alrededores, sino del mismo cielo. Y ya les explicaré, amigos. Ha habido muchos casos extraños de aviones que misteriosamente caen e incluso desaparecen por la cima de esta área. Estas extrañas muertes y desapariciones de aviones se han registrado aquí desde al menos en la década de 1940, a raíz de la construcción de una base aérea en Klamath Falls, que está como a 55 millas de este lugar. Una de ellas ocurrió en la primavera de 1944,
cuando dos aviones Grumman volaban en formación, cuando uno de los pilotos giró y descubrió que el otro avión simplemente se había desaparecido. Y luego se determinó que se había estrellado inexplicablemente en el lago y se había hundido hasta el fondo, a pesar de las condiciones claras y no haber signos de ningún problema reportado por el piloto. Más tarde ese mismo año, pero en otoño, un entrenador de vuelo junto con su artillero volaron hacia el norte del lago del cráter y nunca más fueron vistos, sin encontrar signos de los hombres ni del avión. Incluso no se encontró ningún trozo y ningún tipo de resto. En otro extraño caso, pero en 1945, 7 aviones de combate Grumman F-6F Hellcat se dirigían al estado de Washington desde Redding, California, que está antes de llegar al monte Shasta. Cuando entraron en un banco de nubes por encima del Crater Lake, cuando los aviones salieron de este banco de nubes, encontraron que uno de los aviones había desaparecido por completo. En un misterioso giro de este acontecimiento, amigos, ya en 1970, un guardabosque, un ranger estacional, Payne Baker, informó haber visto restos a través de los árboles de un avión azul Grumman F-6 Hellcat que estaban esparcidos por un empinado terraplén. Dave decidió ir a investigar, pero él también se perdió en el camino cuando se dirigía hacia el supuesto accidente. Luego informó que se había sentado en un tronco y que empezó a sentir una profunda sensación de ser observado por alguien desde algún lugar no preciso. Pero cuando pudo precisar ese lugar, el guardabosques volteó y se fijó muy bien hacia ese, pero muy preciso lugar, y su sorpresa fue que se encontró con un cráneo humano que se asomaba desde las sombras por debajo de un tronco cubierto de musgo. Dave llevó el cráneo a la oficina de guardabosques y la naval mandó una investigación que mostró a través de registros dentales que era el cráneo de Alferez Frank Lupo, de 22 años, que había desaparecido misteriosamente en la capa de nubes en 1945. Habían pasado un total de 25 años de aquel misterioso accidente en este bosque, y en aquel tiempo se buscó en toda esa área y no se encontró nada. 25 años después, tienen que ahí estaba. Según los registros, los accidentes aéreos en el Crater Lake aparentemente fueron bastante comunes en la década de 1940, y en ese momento los funcionarios de la cercana base aérea del ejército en Klamath Falls estimaron que alrededor de 2 o 3 aviones por semana se estrellaban en el lago o alrededor de él. Tales casos extraños continuarían también en años posteriores. En agosto de 1978, un tal Dave Nunn, una persona civil, abordó su Cessna 182 junto con su hija y su nieto para llevarlos de regreso a su casa a Salem, Oregon. A ellos se les unieron 2 pilotos adolescentes que eran estudiantes, llamados Jim Pryor y Matt Perkins. El vuelo a Salem fue sin ningún problema, pero después de dejar a su hija y a su nieto, Dave y los 2 estudiantes pilotos abordaron el avión una vez más para regresar a Klamath Falls, Oregon. Esa noche, amigos, la esposa de Dave, Jane, que se había quedado en Klamath Falls, afirmaría que tuvo una experiencia muy extraña en su casa, ya cuando estaba en cama. Dice que fue despertada por algo o alguien exactamente a las 9:30 de la noche y que sintió la sensación de que una mano tocó su pierna, a pesar de que no había nadie ahí con ella. Estaba esperando todavía a su esposo que regresara de Salem, Oregon. Sorprendentemente, se enteraría más tarde de que el avión de su esposo había desaparecido del radar exactamente a las 9:30 de la noche, cuando ella había sentido la presencia de alguien que había tocado su pierna. Ella quedó convencida de que su esposo vino a despedirse de ella antes de marchar al más allá. Una búsqueda intensiva de la avioneta Cessna desaparecida, que era de su esposo, de inmediato involucró a la Guardia Nacional y cientos de voluntarios, pero no encontraron ningún rastro de los restos del Cessna ni de las 3 personas a bordo. Pero, amigos, otra vez
El 5 de julio de 1982, 7 años después de la desaparición y que ya se había buscado en toda esa área, un excursionista se encontró con una avioneta Cessna con 3 cuerpos esqueléticos dentro. Los cuerpos fueron identificados como los hombres desaparecidos y las cosas se volverían aún más extrañas, amigo, cuando se encontró una críptica nota escrita a mano y estaba garabateada todo en un pedazo de papel que decía esto, decía: no pierdas tu velocidad aérea para que el suelo no se levante y te hiera. Muy extraño, y realmente nunca supieron qué quería decir esa nota. En septiembre de 1994, el lago arrebató otra aeronave del cielo, cuando un helicóptero piloteado por un George W. Causey de 52 años, que se dirigía desde Seattle a Las Vegas, cuando de repente cayó sobre el cráter Lake, sobre este lago azul. Dicen que se deslizó a través de la superficie y que a la vista de varios de los guardabosques que horrorizaban miraban el helicóptero. Dicen todos ellos que procedió a sumergirse en los 1500 pies de agua clara y gélida cerca de la isla Wizard, que está a un lado en el centro de este lago azul profundo llamado Crater Lake. Amigos, lo extraño es que Causey era un piloto muy experimentado y además el helicóptero nunca reportó haber tenido algún problema, porque aparte lo habían revisado muy bien del motor, porque había tenido una inspección exhaustiva antes de que él comenzara su vuelo. Además, nunca se reveló nada inusual que hubiera sucedido en el aire. Desconcertadas las autoridades luego especularon que el piloto debe haber estado confundido por el agua azul reflectante del lago y lo juzgaron erróneamente como el cielo en lugar de la superficie del lago. La verdad es que nadie se creyó eso, amigos. El piloto era muy experimentado y todos sus compañeros y la gente que lo conocía comentó que las autoridades solo querían cerrar este caso y que nunca quedó muy claro lo que sucedió en este terrible accidente. Además de las misteriosas desapariciones, muertes y desastres aéreos, Crater Lake también alberga otra variedad de casos de alta extrañeza. Se dice que luces extrañas se mueven alrededor de la isla Wizard por la noche. También los guardabosques, los Ranger, amigos, a menudo hablan de ver lo que son intensas fogatas que arden en esa isla. Pero lo extraño es que no producen humo y no dejan evidencia de que alguien haya estado ahí quemando fuego. Los nativos americanos Klamath sostienen que estos son los espíritus de la isla y también afirman que las aguas alrededor de la isla son el reino de los espíritus que toman la forma de bestias parecidas a dragones. Y hablando de eso, amigos, de hecho algunas personas informaron haber visto grandes formas oscuras nadando bajo la superficie de esta agua clara en este lago, así como misteriosas ondas o grandes salpicaduras en la plácida superficie. Hay una historia que compartiré con ustedes. Es un informe hecha por una mujer llamada Mattie Hatcher, que supuestamente tuvo un encuentro muy cercano con una de estas enormes bestias misteriosas. El informe dice que cuando una forma negra nadó justo debajo de su bote, cuando ella estaba en el lago con su familia, comentó Mattie Hatcher que nunca había estado tan asustada en toda su vida. Siguió su relato diciendo esto. Dijo: lo mismo vimos ese día, fue un monstruo, realmente fue un monstruo para nosotros, parecía un dragón realmente. Ahora sé por qué los indios llaman a este lugar el lago perdido, porque ellos aseguran que estos monstruos viven en este lago. Ahora les creo y estoy segura de ello, porque nosotros vimos uno ahí y nadie nos lo contó, lo vimos con nuestros propios ojos. Cabe señalar, amigos, que la presencia de algún tipo de monstruo en Crater Lake sería muy extraña, ya que no hay ríos de entrada o salida de este lago y no hay muchos peces, y el único pez encontrado ahí son los descendientes de los intentos de abastecimiento al lago desde 1888 hasta 1941. Una de mis teorías es que es muy probable, amigos, que
al ser parte del cráter del volcán, sea un tipo de portal hacia otras realidades, algo parecido a lo que los Ute han visto en el lago Battle Hollow, que se encuentra muy cerca o casi colindando con el rancho Skinwalker en la cuenca de Uinta en Utah. Recuerden que hay reportes de monstruos parecidos a serpientes vistos por varios testigos, incluyendo un agente de la ley. Está todo bien documentado, además de que ya se cobró una vida de una mujer que nadaba en la orilla y trató de ser salvada por su pareja y otros jóvenes, y todos testificaron que lo del monstruo fue un hecho, fuera de este mundo o de otro, pero ahí está bien documentado por haberse perdido una vida humana. Siguiendo la zona volcánica Cascade Arc, más exactamente en el monte Mazama y el Crater Lake National Park, los monstruos vistos alrededor, ya sean de carne y hueso o del mundo de los espíritus o de otra dimensión, aparentemente siguen deambulando por el espeso bosque circundante de este lago, así como dentro de sus aguas, con formas sombrías, algunos con forma de espectros. Hay informes de apariciones ocasionalmente. Sean lo que sean, estas entidades misteriosas parecen compartir su espacio con otra criatura conocida como Bigfoot o Sasquatch, porque ha habido numerosos avistamientos de Sasquatch en esta área. Es más, amigo, se cree que en esta área es donde hay más avistamientos de Sasquatch de todo el país. Amigos, por toda el área te encuentran relatos de avistamientos de Sasquatch o de pie grande por casi todos los rancheros que viven alrededor de esta área. Un caso popular es el de algunos guardabosques que supuestamente siguieron lo que describieron como una enorme criatura bípeda y oscura, y además muy peluda, además que era muy maloliente. Lo vieron en el bosque alrededor del Crater Lake. Se vieron obligados a retroceder cuando esta poderosa bestia comenzó a lanzarles piñas de los pinos violentamente. Si esto no es lo suficientemente dramático, ha habido 2 relatos de Bigfoot muertos en el Crater Lake, amigos. En un caso, un Sasquatch fue presuntamente golpeado y atropellado por un automóvil, y que al parecer agentes secretos del gobierno llegaron y se llevaron el cuerpo. Eso sucedió hace ya tiempo, mucho tiempo realmente. En otro caso, un tren que pasa cerca de ese lugar mató a un Sasquatch, pero los conductores supuestamente tenían miedo de informar el incidente al principio, por temor a ser ridiculizados y acusados de beber en el trabajo. No está claro qué sucedió con el cuerpo de la segunda criatura. Por intrigantes que puedan ser estos casos, amigos, de muertes de Bigfoot, a la falta de ningún cuerpo recuperado, ni el rastro de ninguna de las pruebas físicas esperadas, se quedaron solo como mitos o leyendas de esta zona, pero es muy común que se hable de ello ahí. Para rematar con todos estos diferentes tipos de casos de alta extrañeza, están los abundantes casos de ovnis vistos en los cielos del Crater Lake y de toda esta zona hasta Klamath Falls y muy al norte también. Existe un informe particularmente dramático que ocurrió en febrero de 1997, donde un piloto privado afirmó que fue testigo que aviones militares perseguían un ovni sobre el lago del Crater Lake, y más tarde esa noche se escuchó un estallido masivo que llegó a escucharse en todo el oeste y centro de Oregon, y fue ampliamente informado en todos los medios de comunicaciones estatales y los noticieros locales de la mayoría de los pueblos de Oregon. Se han visto a otros ovnis volando en formación en los cielos sobre este lago, haciendo maniobras imposibles, zumbando sobre la línea de los árboles e incluso entrando y saliendo del agua. Ahora que estuvimos allá, fuimos testigos nosotros de muchos de estos avistamientos. Yo realmente aconsejo a personas que sean escépticas ir y quedarse una noche allá, pero les recomiendo ir en verano, a finales de junio, julio o principios de agosto, ya que es muy probable que casi todo el año neva en ese lugar y es muy peligroso manejar en toda esa cima, ya que la carretera tiene acantilados muy altos. Yo realmente me gustaría llevar a mucha gente para que se den cuenta y crean que realmente existen, ya sean aparatos de nosotros, de los militares o de seres no humanos, como la gente ahí les llama,
que viven en bases subterráneas o dentro de nuestra Tierra, que sí tienen esta tecnología que se mueve a una velocidad que no conocemos. Yo fui testigo y aquí ya les presenté uno de estos objetos voladores no identificados que realmente hace unos giros increíbles. Así que es muy probable que ustedes mismos se den cuenta de que pueden ser testigos de un avistamiento de este tipo ahí. Siguiendo ahí, amigo, incluso se ha informado que algunos ovnis aparentemente han entrado en el monte Mazama en sí, que por supuesto ha llevado a teorías lejanas de bases subterráneas de ovnis en la montaña, además de la existencia de algunas civilizaciones muy secretas y avanzadas viviendo por debajo de nuestra superficie terrestre. Todas las tribus Klamath creen y casi lo afirman que hay otras civilizaciones viviendo debajo de toda esta cordillera volcánica. Es interesante de considerar que estos diversos fenómenos extraños que suceden en el monte Mazama y en su lago, en el cráter, es muy probable que sucedan porque se encuentran dentro de la misma cordillera que se encuentra el monte Shasta, que es el hogar de todo tipo de rarezas también. Este lugar es una copia exacta de lo que sucede en el monte Shasta. También cabe destacar que esta cordillera es la misma del misterioso monte Adams de Washington y del monte Hood, entre otros. ¿No se les hace curioso que todas estas montañas sean parte de la cordillera de las Cascades, la zona volcánica del oeste de los Estados Unidos, y que además todas ellas estén asociadas con numerosos fenómenos inexplicables, a menudo y sorprendentemente muy similares, todas con casos de muertes misteriosas y de desapariciones todavía más misteriosas? Según mi experiencia en volcanes mexicanos, me dice que hay alguna conexión entre todo esto. Estas montañas en zonas volcánicas y en volcanes que tuvieron erupción en el pasado podrían tener una alta concentración de electromagnetismo, como se ha recolectado por expertos en el pasado en el volcán Popocatépetl de México, que también cuenta con una larga historia de mitos y leyendas por los nativos del lugar, y además de gran cantidad de avistamientos de seres y criaturas no humanas, así como una gran cantidad de avistamientos ovnis. Y yo realmente he sido testigo de todo eso. No solo yo, muchos de mis compañeros como Eduardo Ortega, Israel Hernández, Jessica Flores, entre otros, muchos más grandes investigadores mexicanos. Por eso dediqué esta investigación de campo a recorrer estos lejanos lugares. Quería cerciorarme por mí mismo que me encontraría con lo vivido hace ya casi 10 años en el volcán Popocatépetl. Y créame que realmente lo confirmé. Creo que hay alguna conexión entre todas estas zonas volcánicas en todo el continente, desde Norteamérica hasta Sudamérica, hasta la Tierra del Fuego. Y es probable que más allá, pero no solo por lo geológico, sino porque es muy probable que vivan civilizaciones dentro de ellas, civilizaciones humanas y no terrestres, que han habitado este planeta inclusive antes de nosotros, y usan estas zonas por su energía como portales hacia el espacio u otras dimensiones o realidades. La respuesta que busco es saber qué están haciendo, qué buscan de nosotros los seres humanos, y si alguna civilización disidente terrestre que se creen los dueños del planeta y de los destinos del ser humano tienen algún trato con ellos, y si ambos son los culpables de todos mis semejantes que han desaparecido y muchos otros que han sido mutilados y asesinados. Ahora mismo les digo que no se saldrán con la suya. Pronto tendrán que devolver a todos los seres humanos que se han llevado para utilizarlos como mano de obra esclava. Su tiempo se les llega ya muy pronto, y espero que todos nuestros hermanos que han desaparecido lo más pronto posible los regresen de vuelta. Ustedes van perdiendo esta guerra invisible, créanme. Es un aviso que todos los seres humanos les estamos haciendo. Sé que me mojo mucho al hablar de esto, pero no me importa porque no soy nadie. Ya pronto llegará nuestra venganza. Ya los estamos conociendo a todos ustedes. Y hay humanos muy interesantes que están investigando todas esas tecnologías que los hacen a ustedes parecer dioses. Y créanme, ustedes y sus secuaces no se saldrán con la suya. Amigos, nosotros somos fuertes. Nuestro ADN milagrosamente se está mejorando.
nuestro planeta está evolucionando y elevando su vibración. Somos parte de nuestro planeta, es seguro que también nosotros elevaremos nuestra vibración. No dejes pasar esta oportunidad única. Muchas otras criaturas de nuestro universo ya están a la expectativa de este cambio y nos observan, aunque no intervienen. Saben que esto ya nadie lo para y esperan a una nueva raza espacial llamada el ser humano terrestre. Sí, amigos, el ser humano terrestre, nosotros. Soy tu amigo Antonio Cisneros y nos vemos en el siguiente video. Recuerda, quiérete a ti mismo para poder querer a los tuyos. Y siempre ten en cuenta que el futuro es nuestro. Hasta muy pronto. Los quiero. Comenzamos la vigilancia aquí en el cráter Lake, muy cerquitas de la laguna, realmente muy alto en